Los celtas. Hoy están aquí. Hace 2000 años estaban ahí. 1000 años antes allí. Es una paradoja. Sabemos mucho sobre ellos, y al mismo tiempo muy poco. No dejaron tras de sí un vasto imperio o registros escritos. Sin embargo, su influencia está presente en toda la cultura europea y mundial. Los motivos celtas están entretejidos en nuestra cultura, desde las antiguas sagas irlandesas y las leyendas del rey Arturo hasta el Señor de los Anillos y Asterix y Obelix. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que algo es celta, mientras que otras veces llamamos celta algo que en realidad no lo es. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y qué sabemos realmente sobre ellas? Hoy utilizamos el término celtas para nombrar a los pueblos que han conservado la herencia cultural y la lengua celtas. Entre ellos se encuentran los habitantes de las islas británicas, irlandeses, galeses, córnicos, maneses y escoceses, así como los bretones del oeste de Francia. Hace 2000 años, las lenguas celtas se hablaban en toda Europa, desde Hispania hasta Transcarpacia y desde Irlanda hasta Asia Menor. Pero las personas que hoy llamamos celtas, nombre que les dieron los griegos, o galos, como los llamaban los romanos, nunca usaron esas denominaciones para referirse a sí mismas. Venían impuestas desde fuera. ¿Cómo se llamaban realmente? Es algo que desconocemos, y es poco probable que las numerosas tribus celtas se considerasen un pueblo unido bajo una identidad común. La cultura celta hunde sus raíces en las tierras al norte de los Alpes, en lo que hoy son Austria, Alemania y Suiza. En la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, la cultura de los campos de urnas se extendió por gran parte de Europa. Esta cultura se destacaba por sus prácticas funerarias, incineraba a los muertos y depositaba sus cenizas en características urnas de cerámica. Más tarde, entre los siglos XIII y XII a.C., surgió una nueva cultura, la cultura de Hallstatt, considerada la primera civilización protocelta. Con el tiempo, pasó por 4 fases distintas: A, B, C y D. La cultura de Hallstatt temprana, periodos A y B, no era muy diferente de la cultura anterior de los campos de urnas. Sus habitantes seguían practicando la cremación y colocaban las cenizas de sus difuntos en urnas. Vivían en pequeños asentamientos dispersos por los valles y las estribaciones alpinas, donde cultivaban la tierra, criaban ganado y extraían cobre y estaño para fabricar bronce. A diferencia de los fieros celtas descritos por los historiadores griegos y romanos, los primeros habitantes de Hallstatt parecen haber sido relativamente pacíficos. Sus asentamientos contaban con pocas fortificaciones, y su sociedad parece que fue bastante igualitaria, sin una clase guerrera dominante. A medida que la actividad minera se expandía, la economía de Hallstatt prosperó. El cobre y el estaño eran esenciales para fabricar bronce, mientras que la sal, extraída de las minas alpinas, era fundamental para conservar los alimentos durante el invierno, sobre todo la carne. El comercio floreció gracias a la exportación de sal, cobre y estaño, y a la importación de alimentos, objetos metálicos, joyas y cerámica. Con el auge del comercio, los asentamientos de Hallstatt crecieron y prosperaron. Su ubicación en el centro de importantes rutas comerciales impulsó el crecimiento económico y demográfico. Con el tiempo, su territorio alpino se volvió demasiado poblado y comenzó la expansión protocelta. Durante los siglos siguientes, los habitantes de Hallstatt se expandieron por Europa, avanzando hacia el norte, el oeste y el este, pero no hacia el sur. Los Alpes resultaron ser una barrera formidable que detuvo su camino en esa dirección. A largo plazo, esto pudo haber sido una suerte para los etruscos y los primeros pueblos itálicos, incluidos los futuros romanos, porque es probable que no hubiesen sido capaces de frenar una expansión hallstática a gran escala en aquel momento.
En el oeste llegaron a Hispania, alcanzaron el Océano Atlántico e incluso pusieron pie en Britania. Hacia el este, siguieron el curso del Danubio, expandiéndose tanto al norte como al sur de sus orillas. Sus migraciones los llevaron a Panonia, Iliria y Tracia, y los arqueólogos han descubierto numerosos asentamientos de Hallstatt en las actuales Chequia, Eslovaquia, Polonia y el oeste de Ucrania. A medida que se establecían en nuevos territorios, en ocasiones se mezclaban con las poblaciones locales, en otras las asimilaban, y en algunos casos las exterminaban por completo. Con el inicio de este avance, los protoceltas comenzaron a construir castros, grandes asentamientos situados en lugares elevados y protegidos por empalizadas de madera y fosos profundos. Estos castros se convirtieron en centros de artesanía y comercio, mientras surgía una élite guerrera que dio lugar a una sociedad más estructurada y jerárquica, marcada por una creciente desigualdad en la riqueza. Por esta época también empezaron a dominar la metalurgia del hierro, y fueron reemplazando poco a poco el bronce por herramientas y armas de este metal. Sin embargo, la transición fue lenta, y el bronce siguió utilizándose durante siglos. Este periodo se conoce como el período C de Hallstatt. Las costumbres funerarias también evolucionaron, al menos entre las élites. La cremación fue reemplazada en gran medida por la inhumación, es decir, el entierro de los cuerpos intactos. Los difuntos eran depositados en cámaras funerarias de madera, junto con todo aquello que se creía que necesitarían en la otra vida. Un carro de 4 ruedas, arreos para caballos, cerámica, utensilios de cocina, ropa, joyas, armas y armaduras. La zona cultural de Hallstatt nunca constituyó un estado unificado. Más bien era una red flexible de tribus independientes, jefaturas y asentamientos comerciales, cada uno gobernado de forma autónoma. Lo que les unía no era una estructura política común, sino una cultura material compartida y probablemente lenguas, creencias religiosas y costumbres similares. Para el siglo VII a.C., ya habían establecido relaciones comerciales con las civilizaciones mediterráneas, especialmente con griegos y etruscos. Por esta época aparece la primera mención escrita de los celtas. En el siglo VI a.C., el erudito griego Hecateo de Mileto describió como Keltoi a un grupo de tribus que vivía cerca de la colonia griega de Masalia, la actual Marsella. Poco después, Heródoto, el padre de la historia, escribió que los celtas habitaban desde la desembocadura del Danubio hasta el sur de Hispania. El comercio entre los protoceltas y el mundo mediterráneo prosperó. Ellos importaban cerámica fina, joyas, vino y armas, mientras exportaban sal, lingotes de hierro, grano, ganado e incluso esclavos. Gracias a los comerciantes griegos, obtuvieron acceso a las amplias redes comerciales del Mediterráneo, lo que permitió que productos procedentes de Fenicia, Egipto e incluso Babilonia llegaran a las tumbas de la élite de Hallstatt. Sin embargo, esta cultura pronto comenzó a decaer. A finales del siglo VI a.C., estallaron conflictos entre los griegos de Masalia y las tribus celtas vecinas, interrumpiendo las rutas comerciales que durante siglos habían conectado los asentamientos de Hallstatt con el Mediterráneo. Al mismo tiempo, en el siglo V a.C., las principales minas de sal y estaño que habían impulsado su economía empezaron a agotarse. Con la disminución de sus recursos fundamentales y el colapso del comercio transalpino con los etruscos, la antaño poderosa cultura de Hallstatt comenzó a desvanecerse, marcando el fin de su predominio. A medida que se intensificaban las migraciones internas y los conflictos tribales, los celtas comenzaron a fortificar sus asentamientos a una escala mucho mayor. Las simples empalizadas de madera fueron sustituidas por sólidas murallas, primero construidas con adobe y más tarde
a medida que dominaban las técnicas de construcción, con piedra. Estas defensas no se limitaban a grandes ciudades y castros. Incluso pequeñas aldeas agrícolas y granjas aisladas empezaron a levantar murallas protectoras. Mientras la sociedad de Hallstatt desaparecía, surgió una nueva cultura, la cultura del Atene. Los celtas del Atene fueron los que describieron los autores griegos y romanos, los celtas que solemos imaginar cuando hablamos de los antiguos celtas o de los galos. Gracias a esos relatos históricos, sabemos mucho más sobre ellos y su modo de vida que sobre sus predecesores de Hallstatt. La sociedad celta estaba muy estructurada. En la cúspide se encontraban los jefes o reyes, que eran elegidos en lugar de heredar el poder. La palabra celta para designar a un gobernante, rix, está estrechamente relacionada con el latín rex, rey. Esto explica por qué muchos líderes galos tenían nombres terminados en rix, como Vercingetorix, Viridovix o Ambiorix. La aristocracia tribal elegía a su gobernante mediante una asamblea general. Un líder no era escogido únicamente por su fuerza y valentía. También debía ser físicamente perfecto. Cualquier discapacidad física descalificaba automáticamente a un hombre para convertirse en rey. Si un gobernante perdía una mano, un ojo o cualquier otra parte del cuerpo en combate, perdía de inmediato su posición. Un rey también podía ser depuesto si sus decisiones provocaban un fuerte descontento entre la élite guerrera. Por debajo del gobernante se encontraban la aristocracia guerrera y los druidas, que actuaban como sacerdotes, jueces, sanadores y consejeros. También estaban los bardos y los filí, encargados de preservar la historia y la tradición mediante relatos y poesía. Más abajo se situaban los propietarios libres de tierras y los artesanos, aunque los herreros y comerciantes gozaban de un estatus superior al de otros oficios debido a sus estrechos vínculos con la nobleza. En la base de la sociedad estaba la clase dependiente sin tierras, que trabajaba para los grandes terratenientes. Los autores griegos y romanos solían referirse a ellos como esclavos, pero es probable que estuviesen más cerca de los siervos. En lugar de los grandes castros de Hallstatt, los celtas construyeron fortalezas más pequeñas, pero con fuertes defensas, conocidas como ópida. Estos asentamientos solían levantarse en colinas cercanas a ríos para aprovechar sus ventajas defensivas. Las murallas, construidas con piedra, enormes vigas de madera y tierra compactada, formaban un tipo de fortificación único que los romanos llamaron Murus Gallicus, la muralla gala. Estas defensas eran extremadamente difíciles de romper, pero relativamente fáciles de defender. Durante las guerras de las Galias, Julio César sufrió su única gran derrota al intentar tomar el Oppidum de Gergovia. Aprendida la lección, evitó un asalto directo contra Alesia y optó por un asedio. Muchas ciudades modernas de Francia, Suiza, Alemania y Bélgica evolucionaron a partir de estos antiguos ópida. Los celtas vivían en grandes casas circulares de piedra con techos cónicos de paja o juncos. Estas viviendas eran espaciosas, a menudo de unos 20 metros de diámetro, y estaban divididas en distintas secciones mediante muros interiores radiales. El mobiliario era escaso. Los suelos se cubrían con pieles de animales y esteras tejidas, mientras que un fogón central proporcionaba calor y servía para cocinar. Una sola casa solía albergar a toda una familia entera, incluidos padres, hermanos, hijos, ancianos y niños de crianza. La crianza en familias ajenas era una práctica habitual en la sociedad celta. Los niños pequeños eran enviados con frecuencia a vivir con otra familia, creando vínculos de por vida con sus padres y hermanos de crianza, a veces incluso más estrechos que los que mantenían con sus propios familiares biológicos. Los celtas eran un pueblo profundamente guerrero.
una reputación respaldada por casi todos los autores de la antigüedad. Sus tribus estaban en guerra constante, a veces por tierras, migraciones o zonas de caza, otras por venganzas de sangre o incluso por ofensas menores. Las fuentes antiguas los describen como personas temperamentales y orgullosas, dispuestas a empuñar las armas ante la más mínima provocación. Incluso algo tan trivial como una mirada de reojo podía desencadenar una pelea. El arma preferida del guerrero celta era una espada larga y recta, aunque las empuñaduras solían estar decoradas con piedras preciosas, marfil y metales finos. Las hojas no siempre eran de la mejor calidad. Tanto los historiadores clásicos como las sagas irlandesas mencionan que las espadas celtas tendían a doblarse tras un solo golpe, y los guerreros debían enderezarlas a martillazos en pleno combate. El historiador griego Polibio incluso señaló que solo servían para un golpe, antes de quedar inutilizadas. Para defenderse, utilizaban grandes escudos rectangulares u ovalados, generalmente fabricados con mimbre trenzado o madera, recubiertos de cuero y reforzados con un humbo metálico en el centro y bandas de hierro en los bordes. También portaban jabalinas similares al pilum romano, además de largas lanzas. Los cascos de hierro y bronce eran comunes, pero las armaduras corporales eran poco frecuentes. Muchos autores antiguos describen a los celtas lanzándose al combate armados solo con una espada y un escudo, a veces completamente desnudos, o cubiertos solo por una capa de cuadro sobre los hombros. Aunque esto pueda parecer una muestra de valentía temeraria, probablemente se debía más a una cuestión práctica. La mayoría de los guerreros no podía permitirse una armadura. Los guerreros más ricos y los líderes tribales, en cambio, llevaban corazas de bronce o hierro, así como cotas de malla, una invención celta. Más tarde, tanto la cota de malla como la espada larga serían adoptadas por los romanos. Uno de los aspectos más distintivos de su guerra es el uso de carros de combate. A diferencia de las civilizaciones de la Edad del Bronce del Próximo Oriente, que utilizaban los carros como plataformas móviles para arqueros, los celtas tenían un enfoque diferente. Los guerreros entraban en combate montados en carros y armados con jabalinas, que lanzaban contra el enemigo antes de desmontar para luchar cuerpo a cuerpo. Los carros también se empleaban para evacuar a los heridos del campo de batalla. Algunas fuentes antiguas afirman que los celtas colocaban cuchillas semejantes a espadas o filos en forma de guadaña en los ejes de sus carros, pensados para abrirse paso a través de las filas enemigas a toda velocidad. Sin embargo, esto es casi con toda seguridad un mito. Nunca se encontraron pruebas arqueológicas ni representaciones de tales carros, y desde un punto de vista práctico, unas ruedas con cuchillas habrían sido extremadamente inestables, probablemente volcando el carro y causando más daño a sus propios guerreros que al enemigo. Un ejército celta en marcha era cualquier cosa menos silencioso. Trompetistas y gaiteros tocaban con fuerza, creando un estruendo ensordecedor, destinado a intimidar y desmoralizar al enemigo mucho antes de que comenzara el combate. En batalla no luchaban en formaciones cerradas como las legiones romanas o la falange griega. Su arma predilecta, una gran espada de corte, necesitaba espacio para utilizarse con eficacia. Combatir hombro con hombro, como hacían romanos y griegos, la habría vuelto poco práctica, incómoda e incluso peligrosa para sus propios guerreros. Después de una batalla, los guerreros recogían las cabezas de sus enemigos caídos. Su prestigio y reputación dependían del número de cabezas cercenadas que pudieran exhibir. Estos trofeos solían colgarse en las puertas de los ópida o en la entrada de la vivienda. Las cabezas de los enemigos más poderosos o nobles incluso se embalsamaban con aceite de cedro y pasaban de generación en generación como trofeos de guerra y a la vez recordatorio del valor de sus antepasados.
Los autores antiguos describían con frecuencia a los celtas como personas de gran estatura. Aunque probablemente se trataba de una exageración, romanos y griegos se encontraban sobre todo con guerreros pertenecientes a la aristocracia, que tenían acceso a una dieta rica en proteínas basada en carne y pescado, lo que los hacía más altos y robustos que el soldado medio. Los legionarios romanos, por el contrario, seguían una dieta mediterránea rica en cereales y carbohidratos, por lo que no resulta sorprendente que el guerrero celta de élite fuera más alto que un soldado romano. Sin embargo, los celtas comunes, cuya alimentación era principalmente de origen vegetal, es probable que tuviesen una estatura similar a la de romanos y griegos. Para ellos, el cabello y el vello facial eran una parte importante de su identidad. Muchos autores antiguos destacaron sus elaborados peinados, sus bien cuidados bigotes y sus meticulosos hábitos de aseo personal. Los hallazgos arqueológicos respaldan estas descripciones. Peines, horquillas y otros utensilios de cuidado personal aparecen con frecuencia en enterramientos celtas, lo que demuestra hasta qué punto se preocupaban por su aspecto y el cuidado de su cabello. Eran rubios o pelirrojos por naturaleza, pero a menudo aclaraban todavía más su pelo mediante diversos métodos. El historiador griego Diodoro Sículo escribió que se lavaban el cabello con agua de cal, lo que lo volvía rígido y casi blanco. Aunque es poco probable que esto formara parte de su rutina diaria, es posible que los guerreros recurrieran a esta técnica antes de la batalla, para verse más intimidantes y sobrenaturales, e infundir temor en sus enemigos. Los autores antiguos solían describir a los celtas como bárbaros salvajes, pero el estereotipo de salvajes sucios no parece ajustarse a la realidad. Los celtas valoraban la higiene y prestaban mucha atención al cuidado personal. Los arqueólogos han descubierto baños celtas, raspadores corporales, espejos de bronce y cobre, navajas de afeitar y otros utensilios de aseo. Algunas tumbas incluso contenían jabón elaborado con grasa animal y aceites perfumados utilizados para hidratar y aromatizar la piel. Su vestimenta típica consistía en pantalones y una túnica de lino, acompañados por lo general de una capa de lana para protegerse del frío. Sabemos mucho menos sobre la religión celta que sobre las creencias de griegos y romanos. Los celtas practicaban una forma de politeísmo indoeuropeo, pero a diferencia de los panteones estructurados de Grecia y Roma, sus dioses variaban mucho según la región y la tribu. Algunas divinidades, sin embargo, parecen haber sido veneradas en gran parte del mundo celta. Taranis, dios del trueno y el rayo; Cernunnos, el dios cornudo de los bosques y la caza; Epona, la diosa de los caballos; y Esus, una deidad asociada a los árboles y la naturaleza. Más allá de estos, cada tribu poseía sus propios dioses y diosas, que actuaban como protectores y patronos locales. Incluso las divinidades más ampliamente reconocidas podían variar de un lugar a otro. En las Islas Británicas, por ejemplo, el panteón era distinto casi por completo del de la Europa continental. La mitología irlandesa incluye dioses como Nuada, Lugh, Dagda, Morrigan y Manannán Mac Lir, que no aparecen en las tradiciones continentales. Los lugares sagrados solían ser bosques y arboledas, aunque los celtas también construían estructuras similares a templos. Se trataba de edificios rectangulares de piedra o madera, con ídolos de este material que representaban a los dioses colocados en las esquinas. En el interior, o sobre una plataforma situada en el exterior, se excavaba una profunda fosa donde se arrojaban las ofrendas. Los celtas creían que estas fosas eran puertas al inframundo. Entre las ofrendas más habituales se encontraban joyas, figurillas votivas especialmente elaboradas, armas y animales sacrificados. Otro ritual común consistía en arrojar ofrendas a lagos y ríos, que también eran considerados portales al más allá. Algunos estudiosos incluso sugieren que la tradición moderna de lanzar monedas a las fuentes tiene sus raíces en estas antiguas prácticas celtas.
también practicaban sacrificios humanos. En sus comentarios sobre la guerra de las Galias, Julio César describe un ritual en el que los druidas construían una enorme figura de mimbre con forma humana, la llenaban de personas y animales y luego la incendiaban como ofrenda a los dioses. Aunque no está claro hasta qué punto es verídico este relato, no hay duda de que los celtas realizaron sacrificios humanos. Los arqueólogos han hallado restos en lagos y pantanos, muchos de ellos con claras evidencias de ejecución ritual, lo que confirma que estos ritos sacrificales formaban parte real de las tradiciones religiosas. Los celtas celebraban 4 grandes festividades a lo largo del año. La primera, Imbolc, tenía lugar el 1 de febrero y estaba destinada a la diosa Brígid, que más tarde fue incorporada a la tradición cristiana como Santa Brígida. La siguiente era Beltane, celebrada a comienzos de mayo y consagrada al dios solar Belenus. A principios de agosto observaban Lugnasad, una festividad de la cosecha en honor al dios Lugh. Finalmente, a comienzos de noviembre, los celtas celebraban Samhain, el momento en que creían que la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos era más tenue. Durante esa noche honraban a sus antepasados y a los espíritus del otro mundo. Con el tiempo, esta festividad evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Halloween. Los druidas, líderes religiosos de los celtas, eran mucho más que simples sacerdotes. También actuaban como jueces, sanadores y supuestos profetas, y tenían un papel central en la sociedad. Gozaban de una influencia considerable, manteniéndose independientes de los gobernantes tribales, y participaban a menudo en las decisiones políticas más importantes. Curiosamente, el druidismo celta fue una de las 2 únicas religiones prohibidas por Roma. La otra fue el cristianismo, pero a diferencia de este último, la religión celta fue casi completamente erradicada por los romanos. Aunque la razón oficial de su persecución era la práctica de sacrificios humanos, el verdadero motivo probablemente fue político. Los druidas eran vistos como una fuerza poderosa y desafiante frente al dominio romano, y eliminarlos significaba acabar con una importante fuente de resistencia. A finales del siglo V a.C., un fuerte crecimiento demográfico en lo que hoy es Francia desencadenó una ola de migraciones celtas que se extendió hasta Britania, Hispania y los Balcanes. A medida que avanzaban, entraron en conflicto con nuevas civilizaciones, lo que dio lugar a algunos de los enfrentamientos más importantes de su historia. En el año 390 a.C., los celtas invadieron Etruria y saquearon varias ciudades etruscas antes de entrar en conflicto con Clusium. Los dirigentes de la ciudad solicitaron ayuda a Roma, que apenas comenzaba a consolidarse como una potencia regional. Sin embargo, los romanos no pudieron detener a los celtas. Bajo el mando de Breno, los galos derrotaron a las fuerzas de Clusium y aplastaron al ejército romano en la batalla del río Alía. La derrota fue tan devastadora que los romanos abandonaron gran parte de su ciudad y se refugiaron en la fortificada colina capitolina. Sin encontrar resistencia, los galos entraron en Roma y la saquearon durante semanas. Según la leyenda, Roma fue salvada por el general exiliado Marco Furio Camilo, quien regresó y expulsó a los galos. En realidad es probable que se retirasen por su cuenta, ya sea porque no estaban dispuestos a asaltar la colina, fuertemente defendida, o porque necesitaban esos recursos en otro lugar. Los celtas continuaron sus incursiones en el norte de Italia y sus invasiones sacudieron Macedonia y toda la península balcánica. Durante las décadas siguientes derrotaron varias veces a ejércitos griegos y macedonios, y en el año 279 a.C., saquearon el santuario sagrado de Delfos y destruyeron estatuas de los dioses. Hizo falta una gran contraofensiva griega para expulsarlos de la región. Algunas bandas guerreras celtas se establecieron en las tierras conquistadas y fundaron sus propios reinos. Uno de estos grupos cruzó el Helesponto.
y tras años de brutales combates, creó el reino celto-helenístico de Galacia en el centro de Anatolia. Otra fuerza celta aliada con los escitas devastó la región de Olbia, en la actual Ucrania meridional. Famosos por su ferocidad y habilidad en combate, los celtas se convirtieron en mercenarios muy solicitados y sirvieron en ejércitos de todo el mundo antiguo. A pesar de su poder militar, nunca formaron un imperio unificado y con el tiempo sucumbieron ante potencias más organizadas y expansionistas. A finales del siglo III y comienzos del siglo II a.C., los romanos conquistaron la Galia cisalpina y la Galia narbonense, e incorporaron gran parte del mundo celta a su dominio. Poco después, los cimbrios y los teutones, tribus germánicas, arrasaron la Galia. Su avance se frenó cuando Cayo Mario, uno de los grandes generales de Roma, los derrotó en territorio romano. Estas invasiones germánicas destruyeron la poca unidad que aún conservaban los celtas. Para la época de las guerras de las Galias de Julio César, iniciadas en el año 58 a.C., el mundo celta estaba fragmentado desde el punto de vista lingüístico, económico y religioso, y las tribus se enfrentaban constantemente entre sí. César supo aprovechar estas divisiones y se aseguró de que nunca llegaran a unirse contra él. Al final, su incapacidad para dejar de lado sus diferencias selló su destino. Tras la conquista de la Galia, esta se convirtió en una provincia romana. Un siglo más tarde, los romanos invadieron Britania y en pocas décadas controlaban la mayor parte de la isla. Para entonces, casi todos los celtas, excepto los de Irlanda, Escocia y la isla de Man, habían quedado bajo dominio romano. A lo largo de siglos de ocupación, adoptaron gradualmente el latín, las costumbres y la religión romanas. Sin embargo, algunos elementos de su cultura perduraron. Incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el obispo e historiador franco Gregorio de Tours señaló que muchos habitantes seguían dejando ofrendas en bosques sagrados y lagos para los antiguos dioses. Algunas evidencias sugieren que la lengua gala sobrevivió al menos hasta mediados del siglo VII después de Cristo, cuando fue reemplazada por el latín vulgar, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en el francés antiguo. Aunque desaparecieron de la Europa continental, los celtas dejaron una huella duradera en la lengua y la cultura, y numerosas palabras e influencias celtas han sobrevivido en muchas lenguas europeas.